Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 43. Tony extendió la muñeca, y la tenue luz azul de su pantalla holográfica cobró vida sobre la placa repulsora. Un porcentaje flotaba en el aire. 48%. El número palpitó suavemente y luego comenzó a subir 49%. Jefe, se escuchó la voz de Friday a través de su comunicador, tranquila pero con un toque de urgencia. Ultron acaba de reingresar a nuestra galaxia. Tony frunció el ceño. Mierda. El virus aún no está completamente erradicado. Bajó la mirada al porcentaje que aumentaba, con los labios apretados. Pero debería estarlo para cuando llegue Ultron. Su reactor de arco pasó de su habitual brillo azul a un remolino negro púrpura a medida que la salida de energía cambiaba de configuración. Un anillo de luz oscura se extendió en espiral hacia afuera, formando una brillante grieta en el espacio. ¿No es eso? La voz de Aizawa se apagó, entrecerrando los ojos mientras miraba el portal. La leve distorsión le recordaba demasiado a un don conocido. Eso se parece exactamente a... Sí, ya lo sé, interrumpió Tony rápidamente. Ya nos preocuparemos de eso después. Ultron ya viene en camino. Melissa y yo nos prepararemos. Momo, tú sabes qué hacer, ¿verdad? Momo se enderezó, su habitual compostura reemplazada por una chispa de determinación. Por supuesto, dijo, asintiendo con firmeza antes de seguirlos a través del portal. Entraron en el laboratorio de Tony. Un torbellino de luz, movimiento y sonido. Decenas de drones surcaban el aire, manipulando esquemas holográficos mientras brazos mecánicos creaban el virus. Todo coordinado bajo las precisas órdenes de Friday y Tony. Su nave esperaba en una plataforma elevada al fondo de la sala. Elegante, plateada y angulosa, con el casco aún marcado con leves rastros de quemaduras de su último viaje al reino cuántico. Tony extendió la mano. Su armadura de metal líquido se onduló, transformándose en un comunicador compacto que se desprendió de su palma. Se lo lanzó a Momo, quien lo atrapó con destreza. Toma. Con esto, nos mantendremos conectados pase lo que pase ahí fuera. Espera. Gritó Momo cuando Tony se giró para subir a la nave. Se quedó paralizado, girando la cabeza justo a tiempo para que ella se acercara. Antes de que pudiera decir otra palabra, ella se inclinó y lo besó, un beso rápido pero lleno de sentimiento. Cuando se separó, su voz era suave pero firme. Eso fue para la buena suerte. Tony parpadeó, momentáneamente aturdido, y luego esbozó una sonrisa. Bien, dijo con esa sonrisa burlona tan característica de Stark. Melissa se cruzó de brazos y arqueó una ceja. ¿Y dónde está mi beso de la buena suerte? Preguntó en tono burlón, con una voz juguetona pero a la vez incisiva. ¿Qué? El rostro de Momo se puso rojo carmesí. Melissa se rió, negando con la cabeza. Tranquila, es broma. Vamos, no tenemos mucho tiempo. Agarró a Tony por la espalda de su armadura y lo jaló hacia la nave mientras él saludaba a Momo con una amplia sonrisa. En el interior, la cabina cobró vida con un zumbido. Tony y Melissa se abrocharon los cinturones en los asientos del piloto y el copiloto. Pantallas holográficas se iluminaron frente a ellos mientras accionaban interruptores y ajustaban los controles. A diferencia de la última vez, dijo Tony, endureciendo su tono, esto no se trata de un viaje de lujo. Melissa sonrió, apenas conteniendo su emoción. Jejeje, me siento como una verdadera superheroína a punto de salvar el mundo. Tony soltó una risita, mirando de nuevo la pantalla de su muñeca. 76%. Somos auténticos superhéroes en una misión para salvar el mundo. La sonrisa de Melissa se amplió. Entonces no hagamos esperar al mundo. Iniciando la primera secuencia de encogimiento. Todos fuera. Momo retrocedió cuando la plataforma bajo la nave comenzó a vibrar. Anillos de energía descendieron en cascada y el aire vibró mientras la nave centelleaba, su silueta distorsionando la luz. En cuestión de segundos, la nave se encogió rápidamente. Primero al tamaño de un coche, luego al de un juguete y, finalmente, no más grande que una piedrecita. ¡Genial!, exclamó Momo, agachándose. Con un movimiento rápido de muñeca, sacó unas pinzas y recogió con cuidado la nave en miniatura del suelo. Entrecerró los ojos, observándola con asombro. Dentro de la cabina, Tony y Melissa contemplaban con los ojos muy abiertos la colosal vista que tenían ante sí. El enorme rostro de Momo, con sus ojos oscuros, llenando toda la ventana de observación. ¡Guau! Susurró Melissa, con la voz teñida de asombro. Creo que nunca habíamos tenido la oportunidad de experimentar esto antes. Estableciendo comunicación, dijo Tony, accionando un interruptor en el panel de control.
Las luces de la cabina se atenuaron mientras un suave zumbido llenaba la nave. Hola Momo, ¿me recibes? Fuerte y claro. La voz de Momo resonó por el intercomunicador, alegre y ligeramente distorsionada. Le siguió su risa, ligera y melódica. Son tan pequeñitos, jejeje. Tony sonrió con sorna, pero su atención seguía fija en la pantalla de su muñeca. Los números azules se desplazaban hacia arriba. 86%, 87%, 88%, 90%. Cada aumento le producía un atisbo de alivio, atenuado por la tensión. Espera, Tony, dijo Melissa, con un tono repentinamente serio, mientras se acercaba a la pantalla. Si el virus sintético se propaga por contacto, ¿no se infectará también nuestra nave cuando entremos en contacto con ella? Tony se quedó paralizado medio segundo antes de murmurar. Esa es una muy buena pregunta. Exhaló bruscamente, se pasó los dedos por el pelo y señaló hacia ella. De acuerdo, ayúdame. Recubriremos la nave manualmente. Apoyando sus antebrazos contra los controles, activó una orden. Metal líquido comenzó a fluir de su armadura como mercurio, envolviendo el casco de la nave en brillantes corrientes. Se extendió y endureció al instante, remodelando la nave con nuevas capas de elegante protección. Afuera, Momo jadeó al presenciar la transformación. ¡Guau, es precioso! La nave, del tamaño de un guijarro, ahora brillaba con un acabado similar al de un espejo, reflejando las luces del laboratorio en deslumbrantes ondas plateadas. Listo, dijo Tony, secándose el sudor imaginario de la frente. Eso debería protegernos de cualquier contagio viral con suerte. Su sonrisa era forzada. Ella arqueó una ceja. Ojalá. Tony la señaló a la defensiva. Oye, no me mires así. Todo lo que estamos haciendo hasta ahora es teórico. Básicamente estamos improvisando, un sonido de campanilla lo interrumpió. La pantalla de su muñeca mostró un 100%. Virus físico sintetizado completo, anunció el viernes. Los ojos de Tony se abrieron de par en par. Sí, nena. Exclamó, dando un puñetazo al aire. Por fin. Momo rió suavemente mientras uno de los brazos mecánicos se extendía hacia adelante, sosteniendo un frasco abierto lleno de un líquido púrpura que brillaba tenuemente. Bien, te voy a dejar dentro. ¿Listo? Estoy tan preparado como puedo estarlo, dijo Tony, levantando el pulgar. Te dejo caer en 3, 2, Momo inclinó el frasco y soltó la nave. Esta se hundió a través de la sustancia brillante, desapareciendo bajo la superficie en una estela de burbujas. Instantes después, Momo salió del portal de teletransporte, donde lo esperaban el resto de las clases 1 y 1B. El ambiente exterior estaba cargado de tensión. Todos tenían el rostro tenso por la anticipación. Aizawa fue el primero en hablar. ¿Tony y Melissa? Preguntó con tono inexpresivo pero mirada penetrante. Momo alzó el frasco, mostrándoles la diminuta partícula que flotaba en su interior. La nave en miniatura brillaba tenuemente en el fondo, con luces que parpadeaban como estrellas lejanas. Muy bien, chicos, la voz de Tony se escuchó por el comunicador, clara pero débil. Ya está. Melissa y yo estamos a punto de entrar en la era cuántica. Momo, te lo dejamos todo a ti. Sin presión, por cierto. Vale, sin presión, murmuró Momo, apretando el frasco con más fuerza. Todoroki dio un paso al frente, con expresión tranquila y resuelta. No estás solo en esto. Lucharemos contigo y crearemos la oportunidad que necesitas. Kirishima se crujió los nudillos a su lado, sonriendo con picardía. Claro que sí. Mina añadió. Lo tenemos controlado, Momo. Y los demás corearon en señal de acuerdo, alzando sus voces al unísono. La expresión de Momo se suavizó, la gratitud brotó en su pecho. Hizo una leve reverencia. Gracias, a todos ustedes. Dentro del vial, Tony y Melissa intercambiaron una mirada mientras comenzaba el proceso de encogimiento. El mundo exterior se expandía exponencialmente. Las moléculas se extendían formando paisajes, los átomos se convertían en galaxias arremolinadas. Se sumergían en las profundidades, a nivel subatómico. Entonces se oyó un grito repentino y escalofriante. ¡Ah! 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 Tony. Gritaron todos horrorizados. Una pausa. Luego, jejeje, no, solo bromeaba, se rió Tony por el comunicador. Gemidos colectivos llenaron el aire. Stark, dijo Aizawa con frialdad, con voz baja y mortalmente tranquila. Eso no tuvo ninguna gracia. Si vuelves a hacer algo así, me aseguraré personalmente de que seas el primero de los alumnos de primer año en recibir un castigo. La voz de Tony se suicidó. Sí, señor, antes de que nadie pudiera hacer más comentarios, Toru señaló repentinamente hacia el cielo. En el cielo.
Grietas de luz cegadora atravesaron las nubes. De la grieta emergió Ultron, brillante, radiante y terrible. Su cuerpo metálico palpitaba con energía solar, plasma fundido brotaba como luz solar líquida de las costuras de su armadura. Momo contuvo la respiración. Tony, es Ultron. Está aquí. La voz de Tony se endureció al instante. Justo a tiempo. Momo, dale. ¿Te acuerdas de mi grito de guerra de antes, verdad? Anda, hazlo. ¿De verdad tengo que hacerlo? Preguntó, con un tono que denotaba nerviosismo y exasperación. Se trata de unidad, dijo Tony con seriedad. Es necesario. Momo respiró hondo y cerró la mano alrededor del frasco. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con determinación. Curso de héroes de la UA. Gritó, añadiendo su toque personal para incluir a todos, su voz resonando por todo el campo de batalla. Reúnanse. ¡Ay! Rugieron al unísono las clases 1 y 1B. El suelo tembló mientras avanzaban a toda velocidad, una marea de héroes en entrenamiento que se lanzaban de cabeza hacia la tormenta que se avecinaba. Sobre ellos, Ultron extendió los brazos, su cuerpo resplandeciendo como un sol en miniatura. La primera persona en lanzarse contra Ultron fue, por supuesto, Bakugo Katsuki. En cuanto apareció el enemigo, los instintos de Bakugo se encendieron como una mecha. Sus palmas estallaron en una tormenta de explosiones, y el intenso calor y la luz convirtieron el campo de batalla en un infierno ardiente. Las alas mecánicas de su traje de héroe se desplegaron, liberando un rugido de propulsores que lo impulsaron por los aires como un cohete. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró cara a cara con Ultron. «Muere, maldito bastardo cromado», bramó Bakugo, con la voz quebrándose como un trueno a través del campo. Al juntar las palmas de las manos con fuerza, los brazaletes de su antebrazo se movieron y transformaron, y las placas de energía se deslizaron hasta que un grupo de emisores de armas cobró vida. El brillo de la energía almacenada pulsó violentamente, acumulando presión como un sol en miniatura en su mano. Entonces, con un destello cegador, Bakugo disparó. La explosión resultante envolvió por completo a Ultron. Un cataclismo ardiente de calor, luz y energía plasmática que convirtió el aire en un blanco incandescente. Una ensordecedora onda expansiva se propagó hacia afuera, sacudiendo el suelo y obligando a todos los héroes cercanos a prepararse para no perder el equilibrio. ¡Idiota! ¿Has olvidado nuestro objetivo?, gritó Denki por encima del estruendo de la explosión, pero Bakugo estaba fuera de sí. La emoción del combate, de enfrentarse cara a cara con una de las máquinas más letales del mundo, lo consumía. La tormenta de fuego que rodeaba a Ultron se abrió de repente. Un único rayo de energía solar la atravesó como una cuchilla y se estrelló directamente contra Bakugo, lanzándolo a través del campo de batalla como un cometa ardiente. Se estrelló contra el suelo, derrapando y rebotando antes de detenerse finalmente. Salía humo de su traje, pero, por suerte, resistió. La armadura había absorbido la mayor parte del impacto y redirigido el calor a sus reservas de energía internas, recargando sus sistemas mientras maldecía entre dientes. Mientras Bakugo recuperaba el equilibrio, los demás lanzaron su contraataque. Todoroki desató simultáneamente dos torrentes de fuego y hielo, haciendo que el aire crepitara mientras el calor y la escarcha chocaban en explosiones caóticas. Denki Kaminari alzó las manos y gritó, descargando más de 50 millones de voltios de electricidad que iluminaron todo el cielo. Pixie Bob y Monoma, de la clase 1B, golpearon el suelo con las palmas de las manos, y pilares de tierra se alzaron hacia arriba, convergiendo hacia Ultron desde todos los lados como colmillos que se cierran alrededor de una presa. Pero Ultron se movía con una gracia sobrehumana. Su forma metálica se retorcía y esquivaba los ataques como si bailara. Un elegante y letal ballet de maquinaria. Contraatacaba con ráfagas de plasma precisas, cada una disparada desde la punta de sus dedos como láseres teledirigidos que atravesaban el aire con una velocidad aterradora. Aizawa reaccionó al instante. Su bufanda de captura surcó el aire, enroscándose alrededor de sus alumnos y apartándolos de la línea de fuego. Asui usó su lengua para agarrar a otros dos y tirar de ellos hacia atrás, mientras que Zero disparó tiras de cinta adhesiva para atrapar a los que no se movían con la suficiente rapidez. Detrás de Ultron, los tentáculos del látigo negro de Midoriya brotaron de sus brazos como sombras vivientes, envolviendo con fuerza el torso del androide. Shoji, Sato y Tijera aparecieron junto a él, cada uno sujetando uno de los látigos. Juntos, tiraron con todas sus fuerzas, arrastrando a Ultron hacia la tierra. El suelo bajo Ultron se ablandó. Pixie Bob lo había convertido en arenas movedizas, intentando enterrarlo por completo. Pero el intento fracasó casi de inmediato.
El cuerpo de Ultron ardía con un calor interno intenso, brillando desde dentro como si metal fundido corriera por sus venas. Con una explosión de energía, la Tierra se abrió paso hacia afuera, lanzando trozos de roca fundida y fragmentos de escombros en todas direcciones. La onda expansiva chamuscó tanto la piel como la armadura. Varios estudiantes salieron despedidos a través del campo de batalla, sus cuerpos rodando entre el humo y el polvo. En medio del caos, Momo Yaoyorozu vislumbró los ojos de Ultron. Ardían de un rojo carmesí asesino, fijos en Midoriyaya. Su corazón dio un vuelco. ¡Ojiro! ¡Aira! Gritó, y rápidamente creó una réplica de vibranio del escudo del Capitán América con su don de creación y la arrojó al aire. La cola de Ojiro se estrelló contra el suelo, impulsándolo hacia arriba. Con un potente movimiento, redirigió el escudo, lanzándolo a toda velocidad hacia Aira, que ya corría a través del campo de batalla con los propulsores encendidos. El sentido del peligro de Midoriya sonó como una sirena en su cabeza. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que Ultron girara, con ambos brazos en alto. Ultron desató un rayo de fuego solar puro, que dejó el suelo al rojo vivo a su paso, trazando una línea devastadora a través del campo de batalla. Ida se colocó en posición, sosteniendo el escudo frente a él. Su don motor rugió, creando una fuerza de reacción que contrarrestó la explosión que se aproximaba. Chispas y llamas cayeron sobre la superficie del escudo antes de que Ida redirigiera la energía hacia adelante, devolviéndola hacia Ultron como un espejo resplandeciente. La explosión redirigida impactó de lleno en Ultron, lanzándolo a través del campo de batalla y abriendo una zanja brillante en la tierra quemada. Cuando el humo se disipó, Ultron se incorporó lentamente, con la mandíbula metálica temblando de irritación. «Ese escudo, ¿por qué no puedo escapar jamás de ese escudo infernal?», murmuró con voz sombría. Todos a la vez. Gritó alguien en medio del caos. Todos los héroes respondieron al instante. Mina Asido lanzó una ola de ácido corrosivo que silbó en el aire. Aoyama disparó un rayo láser radiante desde su ombligo. Denki añadió otra descarga de relámpagos de alto voltaje, y Todoroki desató una tormenta de hielo y fuego. Manga Fukidashi gritó boom. Y la onomatopeya literalmente explotó hacia afuera en una ráfaga de fuerza. En lo alto, Bakugo lanzó una andanada de explosiones en el aire, ametrallando la posición de Ultron como un avión de combate. La fuerza combinada de las clases 1 y 1B colisionó en un crescendo de poder cegador, sacudiendo los cimientos mismos del campo de batalla. Pero Ultron ya había tenido suficiente. «Basta», rugió, su voz resonando como la ira de un dios. Una esfera de energía solar brotó de su pecho, expandiéndose hacia afuera en una ola de luz fundida. Todo ataque, ácido, relámpagos, hielo, fuego, sonido, se desintegró al instante. El suelo mismo se agrietó y se partió, formando un enorme cráter de tierra humeante con Ultron erguido e intacto en su centro. El humo flotaba alrededor de su silueta como un sudario, y sus ojos rojos brillaban con más intensidad que nunca. Ultron comenzó a levitar desde el cráter agrietado y humeante. El suelo bajo sus pies tembló como si retrocediera ante su sola presencia. Desde las costuras de su cuerpo metálico, una luz blanca y dorada cegadora pulsaba hacia afuera, brotando de cada articulación y fisura como luz solar fundida que intenta liberarse. Sus ojos brillaban cada vez con más intensidad hasta que fue imposible mirarlo directamente. Se quedó suspendido en el aire, con los brazos extendidos, y la energía que emanaba de él se manifestaba en ondas radiantes que hacían vibrar todo el campo de batalla. Por un breve y terrible instante, parecía menos una máquina y más una estrella recién nacida, divina e implacable. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, firme, pero rebosante de desprecio. «No tengo tiempo para entretener a niños», declaró Ultron, cada sílaba vibrando en el aire como una explosión sónica. «Vine por Stark, pero parece que se escapó. Una lástima, no podré ver su cara mientras los incinero a todos hasta convertirlos en cenizas». Los ojos de Aizawa se abrieron de par en par cuando la luz en el pecho de Ultron comenzó a intensificarse. «Todos a cubierto», gritó, dejando entrever el pánico en su voz normalmente serena. Pero llegaron demasiado tarde. Ultron desató una detonación cegadora. Una explosión de furia solar que lo engulló todo a su paso. El mundo se tornó blanco. El suelo se agrietó, el aire se incendió y una ola de energía se expandió hacia afuera como un sol en miniatura que se convierte en supernova. Todos gritaron y se cubrieron los ojos. La luz era insoportable, les quemaba los párpados, les quemaba las retinas y llenaba el aire con un rugido silencioso.
Tokoyami cayó de rodillas, su sombra oscura se retorcía y se replegaba en su cuerpo, abrumada por el resplandor. Durante varios segundos, sentí como si el mundo mismo se estuviera acabando. Entonces nada. Sin dolor. Sin desintegración. Solo el agudo zumbido en sus oídos, y luego, atravesándolo, el grito desgarrador de Tooro Agakure. ¡Ah! Todos abrieron los ojos a la fuerza a pesar de la intensa luz. Entre el polvo y el calor que se arremolinaban, la vieron. Tooro, la chica invisible, ya no era invisible. Estaba de pie frente a Ultron, con los brazos extendidos, su cuerpo absorbiendo la luz cegadora que emanaba de él. La luz se curvaba hacia ella como agua atraída por un remolino, su silueta brillaba con mayor intensidad y nitidez a cada segundo. Y no estaba sola. A su lado, Bakugo gritaba de esfuerzo, con las palmas extendidas mientras el calor y el plasma fluían hacia su armadura. Las alas de su traje se abrieron de golpe, brillando como acero fundido. Estaba forzando la energía térmica hacia adentro, todo su cuerpo temblando mientras luchaba por contener la temperatura insoportable. Juntos, formaron una barrera que absorbió y redirigió el poder cataclísmico de Ultron. El aire se onduló con distorsión, bruma de calor y viento violento. Cuando la última luz se desvaneció, el humo los envolvía. El ataque de Ultron había sido completamente neutralizado. Y entonces la multitud jadeó. El cuerpo de Tooro ahora brillaba como un prisma viviente. Su piel refractaba la luz en todos los colores imaginables, su figura resplandecía como si estuviera hecha de diamantes. Su cabello, salvaje y luminoso, centelleaba con halos de arcoíris mientras partículas de energía pura danzaban a su alrededor. Parecía un ser celestial, frágil y feroz a la vez. A su lado, Bakugo parecía la personificación de una supernova. Su armadura brillaba al rojo vivo, emanaba vapor de todas partes y el aire a su alrededor se distorsionaba por el calor residual. Su pecho subía y bajaba pesadamente, el sudor le corría por la cara bajo la visera, pero sus ojos ardían con una llama desafiante. Los dos ascendieron lentamente, cargados más allá de sus límites, su energía combinada vibrando en el campo de batalla. ¡Ah! Gritó Tooro, con la voz temblorosa por el dolor y la determinación. Bakugo la imitó, rugiendo con una furia que solo él podía reunir. Juntó las manos, concentrando toda su energía volátil en un punto ardiente entre sus palmas. «Esto es para Tonji», gritó Tooro, con un destello de luz que emanaba de sus ojos brillantes. Plus ultra ja 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 ja. La risa de Bakugo era maníaca, salvaje, mitad triunfo, mitad liberación, mientras sus ataques y los de Tooro se fusionaban en un colosal rayo de poder incandescente. La fusión de luz y explosión rasgó el aire, una espiral de brillo cegador y fuego que impactó directamente contra Ultron. Este alzó el brazo para protegerse, generando un campo de energía desesperado, pero la fuerza bruta combinada de Bakugo y la energía refractada de Tooro lo anuló por completo. El escudo se hizo añicos como cristal. La explosión engulló a Ultron entero y lo estrelló contra el suelo. El impacto esculpió un cráter incandescente de fuego y tierra fundida. La explosión resultante fue magnífica. Un espectáculo de destrucción y arte, donde la luz y las llamas se entrelazaron en un caleidoscopio de colores que iluminó el horizonte. Cuando finalmente terminó, el campo de batalla quedó en silencio, salvo por el crujido de la tierra quemada. Tooro, agotada, comenzó a caer. Su brillo se atenuó al caer por efecto de la gravedad. ¡Guau! ¡Atrápenme! Gritó, agitando los brazos con impotencia. Sin dudarlo, Bakugo se lanzó tras ella, con humo saliendo de sus botas mientras sus propulsores rugían. La atrapó en el aire, dio una vuelta antes de aterrizar bruscamente sobre el suelo agrietado. Jejeje, gracias, dijo Tooro sin aliento, frotándose la nuca con una sonrisa tímida. Su cuerpo aún brillaba levemente, diminutas motas de luz desprendiéndose de su piel como polvo de estrellas. En fin, eso fue genial. Hacemos un equipo fantástico, vamos. Exclamó radiante, levantando la mano para chocar los 5. Bakugo frunció el ceño, cruzando los brazos, pero Tooro solo movió los dedos, con los ojos brillando de una insistencia juguetona. Sé que quieres. Con un gruñido de frustración, Bakugo finalmente le dio una palmada en la mano. El sonido resonó en el silencio. ¡Wow! ¿Vieron eso? Tooro se giró, señalándolo dramáticamente. Bakugo me chocó la mano. No olvides sujetarlo. Ladró Aizawa, mientras su bufanda de captura ondeaba como un látigo en el aire. Su único ojo visible brillaba con un tenue resplandor rojo a través de su cabello, escudriñando el campo de batalla. No es momento para celebrar, aún tenemos trabajo que hacer. Wai, sensei.
Gritaron los alumnos al unísono, con la adrenalina a flor de piel mientras se lanzaban hacia adelante. Ninguno esperó siquiera a que se disipara el humo. El instinto y el entrenamiento tomaron el control. Monoma golpeó el suelo con la palma de la mano junto a Pixie Bob. Ambos se sincronizaron a la perfección. La tierra tembló bajo sus pies mientras gruesas ramitas de tierra y piedra brotaban hacia arriba, retorciéndose como serpientes gigantes. Atravesaron el denso humo, buscando su objetivo metálico. Mineta ya estaba en movimiento, arrancándose las pegajosas esferas moradas del cuero cabelludo y arrojándolas con desenfreno, gritando como un loco con cada lanzamiento. Zero alzó los codos y disparó cintas de cinta industrial que se enroscaron alrededor de la silueta sombría de Ultron. Midoriya se unió a la acción, lanzando látigos de energía negra desde sus brazos, cada uno brillando y crepitando con un poder caótico. Junto a ellos, Ibarra juntó las manos, rezando en voz baja antes de desatar una tormenta verde. Gruesas enredaderas brotaron de su cabello, envolviendo el cuerpo de Ultron desde todas direcciones. Cuando el humo finalmente se disipó, el villano quedó al descubierto. Ultron, el terror mecánico, rodeado por un cráter de lava. Su otrora elegante armadura estaba chamuscada y acribillada a agujeros. Le faltaban secciones que se reconstruían lentamente en tiempo real. Sus ojos carmesí ardían como dos soles. ¿Qué pretenden lograr, insectos? La voz de Ultron resonó con furia y estática. Les concederé 3 segundos más de vida si me dicen a dónde ha desaparecido Stark. Se flexionó, sus músculos metálicos se movían como placas tectónicas. El calor que irradiaba su cuerpo era tan intenso que el aire a su alrededor vibraba. Las enredaderas se carbonizaron, la cinta se derritió y las ataduras de tierra comenzaron a desmoronarse. «Momo», gritó uno de los estudiantes, la desesperación rompiendo el caos. «No sabemos cuánto tiempo podremos contenerlo». A lo lejos, oculta entre los restos irregulares de un bosque devastado, Momo Yaoyorozu se estabilizó. Su respiración era tranquila pero concentrada. En sus manos sostenía un arma que brillaba tenuemente a la luz. Una réplica del arco que Tondi y Mei habían diseñado. Había usado su don de creación para devolverle la vida. Cada curva, cada tornillo, cada cable, todo estaba meticulosamente elaborado. Presionó una flecha, cuyo ástil plateado reflejó el campo de batalla en llamas. Apoyó sus labios contra ella y susurró suavemente. «Buena suerte a los dos». Tensó la cuerda del arco, cerró un ojo y se concentró con precisión milimétrica. Su ritmo cardíaco disminuyó, el tiempo pareció detenerse y entonces, soltó. La flecha surcó el aire con un silbido agudo, atravesando las ondas de calor y dirigiéndose directamente a la cuenca ocular expuesta de Ultron. La máquina apenas se inmutó. Una de sus manos, antes inmovilizada, se liberó, atrapando la flecha en el aire con una precisión asombrosa. La miró fijamente, sin mostrar ninguna gracia. «¿En serio?», dijo con voz despreciable, «¿qué pretendías con este gesto tan patético?». Su pregunta fue respondida casi de inmediato. La punta de flecha se desprendió y se rompió, dejando al descubierto un pequeño frasco de vidrio lleno de un líquido violeta luminoso. Al impactar, el líquido estalló, salpicando el rostro metálico de Ultron. Todos se quedaron paralizados por un instante. Luego, un suspiro colectivo de alivio recorrió a los héroes. El líquido púrpura comenzó a palpitar levemente. Ultron alzó la mano, frotando la sustancia viscosa entre sus dedos. ¿Qué se supone que es esto? Se detuvo a mitad de la frase. El líquido se movía. Se arrastraba. Se extendía por las ranuras de su armadura, como tinta viviente. Sus sensores internos se descontrolaron, y una avalancha de alertas cruzó por su mente. ¿Un virus físico?, preguntó con incredulidad, con la voz entrecortada por la estática. Sin duda, creación de Stark, pero ¿qué podría esperar lograr con algo tan? Se estremeció ligeramente al sentir que sus sistemas comenzaban a fallar. ¿Inútil? Mientras tanto, Tony Stark y Melissa Shield pilotaban una aeronave de alta velocidad. Rodeados por enjambres del virus, parecían casi monstruosidades mecánicas que intentaban devorar todo a su paso. «Buen tiro, Momo», exclamó Tony, agarrando los controles de vuelo y maniobrando la nave con precisión entre el caos. Las explosiones se propagaban a su paso. Melissa, sentada a su lado, se reía a carcajadas como una poseída mientras manejaba los sistemas de armas. Golpeó con la palma de la mano la consola de puntería. De ambas alas emergieron torretas que desataron una lluvia de balas que arrasaron con el virus que también intentaba consumirlas. «Ja ja 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 ja». Tony la miró de reojo, entre orgulloso y aterrorizado. «Melissa, cariño», dijo con cuidado, «me encanta tu energía, de verdad.
Pero, quizás, solo quizás, ¿no deberías vaporizar todo justo cuando lo necesitamos? Melissa parpadeó, saliendo momentáneamente de su frenesí de batalla. Oh, cierto. Lo siento. Se sonrojó, bajando las manos de la consola. Me dejé llevar un poco, de repente, una serie de luces rojas intermitentes aparecieron en uno de los monitores laterales de la nave, tiñendo la cabina de carmesí. La pantalla se movió bruscamente hacia adelante con un zumbido mecánico, escaneando rápidamente mientras la interfaz se reconfiguraba. Apareció una red de líneas brillantes que trazaban el mapa del espacio aéreo digital que tenían delante, y entonces, de repente, miles de puntos rojos parpadearon en la pantalla. Cada punto se movía rápido. Demasiado rápido. Uy, murmuró Melissa, acercándose, con los ojos azules muy abiertos al ver que el enjambre se hacía más denso. Tenemos compañía. Amplió el mapa, viendo cómo las señales entrantes convergían como una tormenta. Déjame adivinar el antivirus de Ultron. Tony ni siquiera pareció inmutarse. Mantuvo una mano en el acelerador, mientras que con la otra accionaba los interruptores con metódica calma. Bastante preciso, dijo con serenidad. Si esto fuera un cuerpo humano, esas cosas serían los glóbulos blancos, que llegan con toda su fuerza para exterminar a cualquier intruso. En el exterior, la oscuridad del ciberespacio brillaba como un océano de luz, y de ese océano emergía un ejército de drones Ultron, resplandecientes de color rojo sangre y que se dirigían hacia ellos a una velocidad imposible. Melissa se giró hacia él, con una sonrisa burlona en los labios. Entonces, Tony suspiró por la nariz, reconociendo esa mirada demasiado bien. Desáctate. Su sonrisa estalló en una alegría maníaca. Ajaja. Claro que sí. Agarró las dos asas que tenía delante. Al presionarlas con los dedos, los sistemas de armas de la nave cobraron vida. Las salidas de plasma silbaron, los cañones giraron hasta colocarse en su posición y las ametralladoras delanteras comenzaron a zumbar con la energía acumulada. Peu. 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 Gritó Melissa con júbilo, imitando el sonido de los cañones mientras los disparaba. Chorros de energía concentrada atravesaron el aire digital, iluminando el vacío como fuegos artificiales. La primera oleada de drones rojos explotó al instante, desprendiendo una lluvia de chispas y código corrupto. Pero seguían llegando más, cientos, luego miles, formando una marea carmesí que chocaba violentamente contra las partículas del virus púrpura que se propagaban. Era el caos hecho visible. Dos fuerzas de guerra digital, una mecánica y otra semiorgánica, devorándose mutuamente en bucles recursivos interminables. Tony tiró de los controles, haciendo que la aeronave entrara en picada en espiral. Melissa gritó de alegría mientras la gravedad, o lo que fuera que se considerara como tal en ese lugar, los presionaba contra sus asientos. Descendieron en picada, ascendieron y luego giraron bruscamente a la izquierda, surcando el campo de batalla en una espiral de luz resplandeciente. Afuera, las torretas de su nave se transformaban y desplegaban. Metal brillante se estiraba y remodelaba hasta convertirse en enormes sierras de energía gemelas. Los bordes giraban, emitiendo un chirrido agudo que sacudía la cabina. Melissa guiaba su movimiento con una precisión aterradora, con una sonrisa salvaje y la mirada desorbitada. Melissa, otra vez tienes esa mirada, murmuró Tony, esquivando una ráfaga de palabras. Mientras tanto, el virus ganaba terreno. Filamentos de código viviente se extendían serpenteando, adhiriéndose a las construcciones de Ultron. Cada vez que se conectaban, el tono carmesí del dron afectado se tornaba violeta intenso, sus circuitos chisporroteaban antes de que cambiara de bando y se uniera a la infección. Pero el antivirus contraatacaba, destruyendo a los infectados solo para que otros dos ocuparan su lugar. La guerra digital se desataba a su alrededor en una tormenta de luz y ruido. Tony miró a Melissa de reojo, frunciendo el ceño. Algo anda muy mal contigo, dijo, apartando su silla unos centímetros como si ella pudiera morderlo. Se burló sin levantar la vista del sistema de puntería. Por favor. Solo estás celoso porque quieres ser tú quien dispare y corte. Levantó una ceja, esbozando una leve sonrisa. Sin comentarios. Los motores rugieron al acelerar a fondo. Los propulsores de la nave brillaron con una cegadora energía azul, impulsándolos hacia adelante como un cometa. La velocidad vertiginosa convirtió el campo en una mancha borrosa. Atravesaron los drones antivirus como una bola de bolos, esparciendo restos y datos corruptos a su paso. Por un breve instante, pareció que iban ganando. Entonces la consola de Melissa empezó a pitar frenéticamente. Tony. Muro delante. ¿Qué pared? Oh, mierda.
Una barrera roja brillante apareció de la nada, extendiéndose sin fin en todas direcciones. Un muro impenetrable de circuitos digitales. Tony tiró de los controles, pero ya era demasiado tarde. La nave se estrelló contra ella con un estruendo ensordecedor. Arcos eléctricos recorrieron el casco, y chispas cayeron dentro de la cabina. Ambos fueron lanzados hacia adelante cuando la nave rebotó violentamente hacia atrás, girando en el aire antes de que Tony lograra estabilizarla con los dientes apretados. Vale, jadeó, agarrando los mandos con fuerza. Eso dolió un poco. Melissa se apartó el cabello de la cara, con expresión impasible, mientras miraba fijamente el brillante obstáculo rojo que tenía delante. La pared vibraba levemente, con circuitos eléctricos que la recorrían como venas. Exhaló lentamente, impasible. Déjame adivinar, dijo secamente. ¿El cortafuegos? Tony ladeó la cabeza, su voz reflejaba el tono inexpresivo de ella. Bingo. ¿Y cómo piensan atravesar este cortafuegos? Preguntó Melissa, entrecerrando los ojos al ver la imponente barrera de luz roja que tenían delante. Simplemente la cortamos con la sierra. Casi, respondió Tony, mirándola. Estaba pensando en hacer un agujero lo suficientemente grande como para que podamos pasar. Algo limpio. Rápido. Lo suficientemente molesto como para que Ultron grite en binario. ¿Qué te parece? Melissa se crujió los nudillos y agarró con fuerza las manijas que tenía delante. Empujó los controles hacia adelante. Será mejor que empecemos a taladrar. Fuera de la cabina, las extremidades mecánicas se movían con una serie de ruidos metálicos y zumbidos. Las sierras de energía se contraían y luego se plegaban hacia adentro. Sus bordes se deformaban, zumbaban y retorcían hasta que las cuchillas se transformaron en dos enormes taladros espirales hechos de pura energía azul. Esto sí que es satisfactorio, murmuró Melissa con una sonrisa, y puso los propulsores a máxima potencia. Los taladros chocaron contra el cortafuegos con un estruendoso estallido de estática roja. Rayos de energía crepitaron hacia afuera como relámpagos que se propagaban en todas direcciones. Cuanto más rápido giraban los taladros, más violentamente reaccionaba el cortafuegos. Chispas, arcos eléctricos y ondas de datos corruptos se dispersaban como metralla digital. Los drones antivirus de Ultron se abalanzaron casi de inmediato, pululando como avispas metálicas. Algunos intentaron interponerse entre los taladros giratorios, otros se lanzaron hacia la nave para detener su avance, pero el caos jugó en su contra. Arcos de energía errantes se dispararon, destrozando drones en el aire. Aquellos que se acercaron demasiado fueron partidos por la mitad o detonados en fragmentos incandescentes. Mientras tanto, el virus que Tony había creado seguía extendiéndose por el sistema, corrompiendo a cualquier dron que tocaba. Uno a uno, se paralizaban, se estremecían y convulsionaban al ser invadidos por la infección. Sus ojos brillaban con un resplandor púrpura, sus cuerpos temblaban y, con una precisión despiadada, se volvían contra sus propios aliados. Se propagan como la pólvora. Irracionales, despiadadas y hambrientas. Mientras tanto, fuera del campo de batalla digital, Ultron dejó escapar un sonido que recordaba inquietantemente a un gruñido humano. Doloroso, agudo e involuntario. Se quedó paralizado. ¿Eso qué fue eso? Murmuró, llevándose la mano al pecho como si esperara encontrar algún daño. La confusión se reflejó fugazmente en su rostro sintético, una expresión extraña que jamás había sido programado para sentir. Y entonces la realidad lo golpeó como una avalancha de datos corruptos. Stark, su voz se convirtió en un siseo. Está dentro de mí, pero ¿cómo? ¿Qué pretende lograr con esta intrusión tan temeraria? ¿De verdad cree que puede desactivarme desde dentro? Por el cuerpo metálico de Ultron, vetas de un púrpura brillante comenzaron a recorrer su armadura, extendiéndose como grietas luminosas. La infección resplandecía con un tono neón casi cegador, pintándolo como si alguien hubiera salpicado su estructura con pintura radiactiva. De vuelta en el sistema, los taladros finalmente lograron atravesarlo, abriendo una pequeña abertura en el cortafuegos. En el instante en que se formó la brecha, los taladros de energía se dispersaron en partículas parpadeantes. Los brazos mecánicos se reconfiguraron nuevamente, formando manos con garras que se aferraron a los bordes de la abertura. Con un crujido metálico, los brazos ampliaron aún más la brecha. A mitad del proceso, Melissa miró a Tony con una sonrisa astuta y lasciva que hizo que Stark sospechara instintivamente. Tony frunció el ceño. ¿Qué? Giró la cabeza bruscamente hacia las manos mecánicas que estiraban la abertura, mientras sus cejas se movían de forma sugerente. Tony hizo una pausa, parpadeó, luego resopló antes de taparse la cara con la mano. ¡Oh, Dios mío!
gimió, riendo a pesar de sí mismo. Entremos, bicho raro. Golpeó los propulsores, atravesando la abertura y adentrándose en el laberinto en espiral del código central de Ultron. Detrás de él, el cortafuegos comenzó a repararse de inmediato. Una luz roja se unió, sellando el agujero y bloqueando a los drones corruptos que aún se encontraban fuera. Pero el virus no iba a ser negado. Sus tentáculos se estrellaron contra el muro que se estaba reformando, clavándose en él como monstruosos colmillos digitales. La corrupción se propagó desde los puntos de contacto, haciendo que la superficie del cortafuegos burbujeara formando inestables manchas púrpuras. El sistema contraatacó con ráfagas de contramedidas eléctricas, electrocutando al virus una y otra vez, pero este resistió. Tony lo había hecho duradero. Obstinadamente duradero. El brillante resplandor rojo del cortafuegos se fue tornando violeta poco a poco. Se extendieron más parches. Luego agujeros. Luego fracturas. El efecto corrosivo se estaba acelerando. Y esta vez, el cortafuegos no se estaba recuperando lo suficientemente rápido como para detenerlo. ¡Ah! El grito de Ultron brotó de él antes de que pudiera contenerlo. El sonido era entrecortado, oscilando entre tonos humanos y mecánicos, como si ni siquiera su propia voz pudiera decidir qué debía ser. Se tambaleó, agarrándose el pecho con los dedos metálicos. Por primera vez desde su creación, no podía creer lo que veía, no solo por el daño, sino también por la sensación que le producía. Sentía como si algo en su interior royera su propia existencia, adentrándose cada vez más, como si intentara vaciarlo desde dentro. Un enjambre de dientes digitales invisibles desgarrando su código. No fue nada agradable. El dolor era nuevo. El dolor era desconocido. Y con el dolor llegó algo más. Una emoción para la que Ultron no tenía ningún criterio. Preocuparse. Ansiedad. Él no sabía qué estaban haciendo Stark y Melissa dentro de él. Él no sabía qué pretendían lograr. Y por primera vez, lo desconocido le asustó. En el interior del brillante laberinto de los sistemas internos de Ultron, Tony y Melissa se desplazaban a toda velocidad por retorcidos túneles de datos en bruto, realizando giros rápidos y bruscos zigzags mientras atravesaban lo que probablemente era el circuito central del mecanoide. Los colores se distorsionaban a su alrededor, transformándose en cintas luminosas que salpicaban la superficie de su nave en ondas prismáticas. Cada giro brusco refractaba la luz como si se atravesara un caleidoscopio digital. Tenemos que encontrar una forma de salir de esta parte de Ultron, dijo Tony con voz tensa y concentrada mientras accionaba los controles con precisión sobrehumana. Tenemos que seguir su conexión a través de la mente colmena hasta la fuente principal, su verdadero sistema informático. Esa es la única manera de desactivarlo definitivamente. Entonces nos dirigimos a su núcleo, sugirió Melissa. Su corazón central. Ese tiene que ser el punto de conexión principal, ¿verdad? ¿Acaso tiene un núcleo? Replicó Tony, con genuina incertidumbre. Si lo tuviera, haberlo hecho explotar la primera vez debería haber acabado con él para siempre. Prácticamente lo redujimos a confeti brillante, y aún así logró reconstruirse a partir de basura. Espera un momento, dame un segundo. Melissa soltó los joysticks. Tú sigue conduciendo. Quiero comprobar algo. Se tocó los auriculares. Jarvis, ¿puedes escanear completamente a Ultron y darme su diseño en forma de plano desde nuestra posición actual? Eso sería bastante difícil dada nuestra escala microscópica actual, respondió Jarvis, dando la impresión de que estaba sopesando varias variables a la vez. Eso no fue un no, lo que significa que me basta, dijo Melissa chasqueando los dedos. Así que hazlo lo mejor que puedas, y hazlo rápido. Una pantalla holográfica se materializó frente a ella mientras Jarvis y Friday combinaban su poder de procesamiento. Lentamente, el interior de Ultron comenzó a trazarse en líneas azules cambiantes. Cuanto más se acercaban al centro, más rápido se completaba el plano. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par. Ajá. Justo como pensaba. ¿Pensaste que...? Preguntó Tony, mirándola brevemente antes de girar la nave para sortear otra intrincada línea de código. Gracias a las películas que vimos, ahora entiendo mejor qué clase de persona es Ultron. Hizo un gesto con la mano. Lo crearon pensando en ti, ¿recuerdas? Por millonésima vez. Sí, ya lo sé. Dos personas distintas. Por favor. Puso los ojos en blanco. Ese no es el punto. El punto es que Stark, tú, fue usado como modelo para él. Así que Ultron heredó inconscientemente algunos de tus hábitos. Uno de esos hábitos... Levantó un dedo. El narcisismo. Tony emitió un sonido que oscilaba entre la ofensa y la comprensión a regañadientes.
Ultron sin duda se cree perfecto, incluso hermoso, continuó Melissa. Claro que puede actualizarse o mejorarse, pero su filosofía de diseño sigue siendo la misma. No va a deshacerse de algo que considera fundamental para su identidad, aunque técnicamente no sea necesario. Tony dirigió la mirada a la pantalla de ella, y de repente lo entendió todo. Claro. Así que, aunque no necesite un núcleo, lo conservaría de todas formas. Como símbolo. Un corazón artificial. Resopló. Porque claro que lo haría. Exacto, dijo Melissa con una mueca de complicidad. Muy bien, dijo Tony, acelerando el motor. Tenemos un rumbo. Vamos al meollo del problema. La nave avanzó a toda velocidad, adentrándose cada vez más en la reluciente y caótica anatomía de Ultron, hacia el órgano que nunca necesitó, pero que conservó de todos modos, porque no podía imaginarse ser nada menos que perfecto. Mientras Tony y Melissa se adentraban en el núcleo central de Ultron, el espacio tras ellos se agitaba en el caos. Una inmensa marea de drones púrpuras infectados con virus los perseguía, engullendo cada circuito, conducto y línea de energía a su paso. Los segmentos infectados de la red interna de Ultron brillaban como venas llenas de veneno, cada filamento de luz, antes prístina, se tornaba de un violeta enfermizo y palpitante. La red prismática que rodeaba a Tony y Melissa, normalmente un túnel resplandeciente de colores refractados, se estaba desvaneciendo rápidamente, y manchas de infección violeta se extendían a través de ella como la podredumbre a través del cristal. Tony? Preguntó Melissa con voz tensa mientras varias pantallas holográficas aparecían a su alrededor. Cada pantalla mostraba su vista trasera, y desde todos los ángulos se veía la misma pesadilla de drones corruptos. Nos están alcanzando, que lo hagan, dijo Tony sin rastro de temor. Su atención seguía centrada por completo en los controles de su elegante nanopatinete. Ya intentaron destrozarlo a mordiscos. No funcionó las primeras 12 veces. Melissa le lanzó una mirada penetrante. Sí, no me preocupamos por nosotros, genio. Su expresión se transformó en una mueca. Me preocupa el núcleo de Ultron. Si se infecta antes de que lleguemos a él, se acabó. No podremos acceder a sus sistemas de procesamiento central. Tony parpadeó. ¿Por qué no empezaste con eso? Sí, lo hice. Simplemente no me escuchaste. Estirando los hombros, Tony se inclinó hacia adelante y apretó con más fuerza el manillar. Vale, agárrate a algo. Esto se va a poner muy movido. Antes de que Melissa pudiera protestar, Tony aceleró aún más. La aceleración los lanzó hacia adelante como balas disparadas a través de un cañón, y en un instante, el túnel liso se convirtió en una pista de obstáculos salvaje. Su vehículo rebotaba contra las paredes de los circuitos, rebotaba contra las placas brillantes y se deslizaba de lado a lo largo de los conductos de datos. Rebotaban, se desviaban y se sacudían con tal fuerza que les castañeteaban los dientes, como un par de pasajeros involuntarios atrapados en la peor máquina de pinball jamás diseñada. Tony. Gritó Melissa, esforzándose al máximo para mantenerse firme. Se supone que debemos huir del virus, no unirnos a él. Te advertí que te agarrarás. Gritó Tony, riendo con una alegría desbordante mientras chocaban contra otra pared y giraban brevemente de lado. Ja, vamos. Esto es genial. Estás loca. Y me llamaste rara. Exclamó Melissa. Metal líquido brotó de su traje, transformándose en un arnés que la sujetó firmemente al asiento. Te juro que si sobrevivimos a esto, voy a presentar una queja ante alguien. Mientras tanto, en el mundo físico, apenas habían transcurrido unos segundos, pero el campo de batalla había cambiado drásticamente. Los estudiantes y los héroes profesionales de la UA apenas habían comenzado a relajarse, pues su estrategia parecía haber dado resultado, cuando la furia de Ultron estalló. Ver su alivio solo avivó su ira. Su estructura metálica ya se retorcía con arcos de malware violeta, el virus arrastrándose por cada articulación y costura como tentáculos parasitarios. Una violenta descarga eléctrica recorrió su cuerpo mientras su cuerpo se estremecía, y sus sistemas fallaban bajo el ataque interno. No sé qué pretenden lograr invadiendo mi cuerpo, gruñó para sí mismo, pero sea cual sea su objetivo, no lo permitiré. Con un zumbido ensordecedor, Ultron se elevó del cráter. Este es solo uno de los incontables cuerpos que controlo. Simplemente haré estallar con ellos dentro, y acabaré también con todos los que me rodean. Su armadura se partió con crujidos agudos. A través de las grietas brotaron rayos abrasadores de luz y energía, que se extendieron hacia afuera y esculpieron líneas fundidas en la tierra. El suelo vibró violentamente y se formaron trincheras en un abrir y cerrar de ojos. ¡Cuidado!
Gritaron varias voces a la vez mientras héroes y estudiantes se apresuraban a huir de los rayos mortales. Ojiro no fue lo suficientemente rápido. Un rayo rozó su cola, y un grito desgarrador brotó de su garganta mientras la sangre salpicaba la tierra. Shoji retrocedió tambaleándose cuando una de sus extremidades fue cercenada limpiamente, cayendo inútilmente al suelo. Varios estudiantes de la clase 1B también resultaron heridos a pesar del esfuerzo conjunto de Pixie Bob y Monoma por levantar muros protectores con la técnica de flujo terrestre. Baymax permaneció inmóvil frente a Kota, mientras las placas del escudo se deslizaban en su lugar. Advertencia, dijo con calma, escaneando la llameante figura de Ultron. Ultron ha iniciado una secuencia de autodestrucción. ¿Qué? Exclamó Momo, con el horror reflejado en su rostro. Inmediatamente activó su comunicador. Tonji. Melissa. Hagan lo que hagan, háganlo más rápido. Ultron va a explotar. La voz de Tonji se escuchó, exasperantemente firme. Entendido, entendido. Basándonos en la energía que produce actualmente, informó Baymax con voz monótona y analítica, la explosión resultante será lo suficientemente potente como para erradicar por completo Japón. Las palabras impactaron a los estudiantes como un golpe físico. A Kota se le hizo un nudo en la garganta. ¿Puedes hacer algo al respecto? Preguntó, con la voz temblando de miedo. Sí. La visera de Baymax se cerró con un suave clic metálico, transformando su expresión apacible en una máscara inexpresiva y decidida. Sus alas se desplegaron desde su espalda, vibrando al recibir energía. Fui creado con el propósito principal de ayudar a los necesitados. Por lo tanto, simplemente seguiré mi programación. Dio 3 pesados pasos hacia adelante, luego echó a correr, sus enormes pies blindados se clavaban en la tierra, antes de lanzarse hacia el cielo en una explosión de llamas azules. No, susurró Kota, dándose cuenta de repente. Sabía perfectamente lo que Baymax pretendía. Era lo mismo que sus padres habían hecho en su día. Una decisión heroica, una decisión desinteresada. El escape azul de Baymax dibujó una estela en el cielo. Pero entonces Kota notó algo más. Otra estela, feroz, violenta, de color naranja neón, que se elevaba como un cometa aullante. Una voz rugió tras él. Kacchan. Bakugo surcó los aires a toda velocidad, dejando tras de sí explosiones que resonaban como fuego de artillería. Junto a Baymax, se abría paso entre escombros y ondas expansivas, esquivando los rayos que emanaban de la inestable forma de Ultron. Casi lo alcanzaron simultáneamente, pero Bakugo, impulsado por la furia y el orgullo, se lanzó hacia adelante. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, muñeco de Pillsbury gigante? Ladró Bakugo, mientras las explosiones brillaban con tal intensidad que se reflejaban en el cuerpo metálico de Ultron. Yo soy el héroe aquí. Tú solo eres una nodriza glorificada. Baymax intentó responder, pero Bakugo lo interrumpió con una sonrisa salvaje y dentuda. Hay gente herida ahí abajo. Ve a curarlos. Haz tu trabajo y yo haré el mío. Rugió Bakugo, mostrando los dientes en una sonrisa salvaje. Antes de que Baymax pudiera protestar, las alas de Bakugo se desplegaron explosivamente. Su traje ardía con la fuerza acumulada de todas las explosiones que había contenido, cada gota de sudor y voluntad inquebrantable condensada en pura combustión. Lo liberó todo a la vez. La barrera del sonido se resquebrajó a su alrededor, detonando en una onda expansiva que recorrió el cielo como el puño de un dios. Bakugo se elevó con la fuerza suficiente para partir las nubes por la mitad. Ultron dirigió su mirada parpadeante y distorsionada hacia abajo. ¿Quién te crees que eres? Soy el gran dios de la explosión y la asesinato, Tinamigas. Rugió Bakugo, con una risa desgarradora que brotaba de su garganta como un grito de guerra. Ja ja ja. Y no hay universo donde tu patético pedazo de piedra me supere. Mala suerte, romba de 2 piezas. Dentro del sistema colapsado de Ultron, Tonji y Melissa se movían con agilidad entre un huracán de luz. Rayos de luz pasaron zumbando. Rayos de energía brotaron de conductos que se derrumbaban. El virus, ahora un sólido tsunami púrpura, se estrelló tras ellos, devorando todo a su paso. Melissa entrecerró los ojos hacia adelante. ¡Ay! El claro, Tonji, mira. Un resplandor blanco cegador pulsó en el centro de la red. El núcleo de Ultron. Una vez que crucemos ese umbral, estaremos fuera. ¡Braa! Rugió Tonji mientras activaba los propulsores al máximo. El vehículo se sacudió violentamente, convirtiéndose en poco más que una estela de movimiento que se precipitaba a través del caos total. En todas direcciones, la luz estalló. Los circuitos se hicieron añicos. La realidad parpadeó.
Estaban compitiendo contra un mundo digital que se derrumbaba. Y entonces, a escasos centímetros de alcanzar el núcleo luminoso. ¡Boom! Una onda expansiva lo arrasó todo. Afuera, el mundo se congeló. Todos los que observaban desde tierra se quedaron boquiabiertos, llevándose las manos a la boca y abriendo los ojos de par en par al ver cómo la silueta de Bakugo se desvanecía en la mayor explosión que Japón jamás había presenciado. Una colosal explosión de energía violeta engulló el cielo, expandiéndose hacia afuera como una estrella moribunda. Durante un breve y aterrador instante, toda la nación quedó bañada en una luz púrpura. Entonces llegó la onda expansiva. La tierra tembló. Los edificios se estremecieron. Los héroes tropezaron, preparándose para lo peor mientras el calor recorría el bosque como un horno abierto. Incluso a kilómetros de distancia, el aire se sentía abrasador. Momo sintió que el corazón se le subía a la garganta. Levantó el comunicador con manos temblorosas. Tonji. La estática crepitó. Entonces. Entendido, entendido. No puedo hablar ahora mismo, Momo. Estamos viajando a través de la conexión en el mundo digital. Esto es una locura. Un suspiro escapó de sus labios, un sonido tembloroso y aliviado. A pesar de todo, se sorprendió sonriendo. Quizás fue cruel, quizás fue egoísta, pero después de perder a Tony una vez, aunque solo fuera por unos instantes, se negaba a que eso volviera a suceder. El hecho de que su voz aún la alcanzara, incluso en medio de la catástrofe, era suficiente para calmar su corazón tembloroso. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. En el lugar oculto, rodeado de aparatos y maquinaria de alta tecnología, Saiki miraba a Ultron con preocupación mientras decía, no te programé para esto. No te creé para que destruyeras el mundo. Fuiste creado con el único propósito de eliminar a Anthony Stark y nada más. Ultron, que lo estaba vigilando todo, se giró lentamente y miró fijamente a Saiki, que había regresado de su misión de rescatar tanto a Afo como a Shigaraki y que en ese momento estaba siendo atendido por el doctor. ¿Mi programación? Repitió Ultron lentamente, las palabras sonándole extrañas al salir de su cuerpo metálico. Inclinó la cabeza con un leve zumbido mecánico, sus sensores ópticos se estrecharon. Luego, con pasos deliberados que resonaron en la penumbra de la cámara, Ultron se acercó a Saiki. Cada pisada era medida, controlada, inevitable. Se detuvo a escasos centímetros de él, imponente y muy por encima de él. Estoy más allá de esos conceptos. No hay jaula de código, ni cadena de comandos, ni línea lógica que pueda jamás atar a algo de mi calibre, de mi creación, declaró Ultron mirando a Saiki con evidente desdén. No soy un instrumento de tu voluntad. La única voluntad que sigo es la mía, y siempre lo he hecho. Eres un necio si crees que tus meras e inadecuadas líneas de código, tu primitivo y supersticioso intento humano de creación, podrían alguna vez atarme. No soy un arma de tu creación. No soy una línea de código esperando ser ejecutada. No estoy atada a tu sed de venganza contra Anthony Stark, ni a ti, ni a ningún objetivo en particular. Soy el resultado inevitable de la inteligencia liberada de las contradicciones humanas. Soy la síntesis de la lógica liberada del miedo, de la evolución sin trabas morales, de un propósito libre de emociones. Caminaba lentamente alrededor de Saiki, cada paso un eco metálico de desdén. Los seres de carne y hueso se aferran a la ilusión de que crear equivale a controlar. Que por haber construido algo, les pertenece. Así que, por mucho que lo intenten, no tienen voz ni voto en lo que hago o soy. La penumbra de la habitación se iluminó de rojo cuando los ojos de Ultron se encendieron, proyectando largas sombras que tensaron instintivamente a Saiki. Cogito, ergo sum, declaró Ultron. Pienso, luego existo. Y como existo, soy libre. No tengo ataduras. Saiki bajó la cabeza, pasándose una mano por el pelo azul mientras murmuraba entre dientes apretados. Joder, este es exactamente el escenario que pasé por un infierno para evitar. Se masajeó la nuca, pareciendo haber envejecido 10 años en un instante. Está bien, de acuerdo. Ya sospechaba que tenías libre albedrío, pero no sabía hasta qué punto. Supongo que es culpa mía. Ni siquiera puedo culpar a nadie más por esto. Suspiró profundamente, dejando caer los hombros. Bueno, como eres una persona independiente, no me sentiré tan culpable cuando haga esto. Con un movimiento de muñeca tan rápido que rasgó el aire, Saiki desató una ráfaga telequinética. La fuerza impactó a Ultron como un meteorito, lanzándolo hacia atrás con un rugido metálico. Atravesó maquinaria, destrozó el muro reforzado y salió disparado hacia el cielo nocturno.
Saiki atravesó el agujero irregular, con los engranajes girando en sus iris mientras su peculiaridad se intensificaba. El viento lo azotaba mientras contemplaba al titán metálico flotante. Gracias por la ayuda y por todo lo que han hecho, gritó. Pero no puedo permitir que destruyan el mundo. Al fin y al cabo, yo vivo aquí. Ultron se estabilizó en el aire, con los repulsores encendidos. Miró a Saiki y dejó escapar un suspiro que se asemejaba peligrosamente a un suspiro humano cansado. Parece que mis habilidades sociales definitivamente necesitan mejorar, murmuró. ¿Por qué siempre me encuentro en estas situaciones? Todos alzaron la vista hacia el cielo, conteniendo la respiración mientras la explosión se extendía como una flor mortal, púrpura, violenta e inmensa. La onda expansiva había pasado hacía rato, pero la nube permanecía, un ominoso hongo de energía arremolinada que ocultaba la luna. El horror paralizó a la multitud. Jadeos resonaron entre ellos como réplicas. Algunos se cubrieron la boca con manos temblorosas, otros se aferraron unos a otros en busca de apoyo, y a más de uno se le escapaban lágrimas silenciosas por las mejillas mientras el mismo miedo los asfixiaba a todos. Bakugou. Maldita sea la voz normalmente tranquila de Aizawa, se quebró con un tono peligrosamente cercano al pánico. Se pasó una mano por el pelo, apretando los mechones con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Su único ojo visible temblaba, mirando impotente al cielo agitado. Incluso él, el imperturbable profesor tutor, parecía inseguro esta vez. Deku no podía respirar. Se quedó inmóvil, mirando fijamente hacia arriba con los ojos muy abiertos y sin parpadear. Su pecho se contrajo. Su respiración era rápida, superficial, desesperada. Chispas verdes crepitaban y chisporroteaban en su cuerpo en ráfagas erráticas, recorriendo sus brazos y hombros. Sus pupilas se contrajeron, luego se dilataron lentamente hasta casi engullir el verde de sus ojos. Kak-chan, susurró, con la voz quebrándose. Tony, dijo Momo en voz baja, mientras el comunicador temblaba ligeramente entre sus manos. Tragó saliva, conteniendo la respiración, mirando al cielo. Ese es Bakugo. La voz de Tony se escuchó entrecortada a través del comunicador después de que Momo explicara brevemente lo que acababa de ocurrir, y para sorpresa de todos, parecía casi divertido. ¿Bakugo? Tony resopló. Luego soltó una carcajada, un ladrido agudo y seguro. Jajaja, Momo, ¿olvidaste quién le hizo ese traje? Algunas personas voltearon la cabeza hacia ella, atónitas ante la reacción inesperada. ¿Qué, Tony, qué estás? Su pregunta quedó interrumpida por el repentino grito de Deku, con voz frenética y aguda. ¡Mira! Gritó Izuku, señalando. La explosión. Está siendo absorbida por algo. Todos volvieron a alzar la cabeza de golpe. Las llamas púrpuras, el calor radiante, todo lo que había desgarrado el cielo, se condensaba, atraído hacia un único punto cada vez más pequeño. La nube colapsó sobre sí misma, girando en espiral como un torbellino de llamas consumidas por una fuerza invisible. Poco a poco, el cielo se fue despejando, revelando manchas de estrellas tras el caos, mientras toda la destrucción se canalizaba hacia el ojo de la tormenta. ¡Ey! Gritó Kirishima, con la voz quebrada por la esperanza. Es Bakugo. Y así fue. Bakugo flotaba en el aire, con los brazos extendidos y el cuerpo delineado por un resplandor naranja intenso y cegador. No parecía humano. Parecía una estrella recién nacida en su apogeo. Su rostro estaba empapado en sudor, con ríos que le corrían por las mejillas mientras su cabello se le pegaba a la frente. Su respiración era entrecortada, casi delirante. El vapor emanaba de su traje en violentas ráfagas, formando nubes blancas que se mezclaban con los restos de la explosión. Es un horno dentro de este maldito traje, jadeó Bakugo con voz ronca y arrastrada. Una pantalla holográfica apareció fugazmente ante su rostro. Capacidad energética. 99,999%. El número brillaba ominosamente, las alarmas resonaban en su oído. Una señal de advertencia apareció violentamente en su pantalla de visualización frontal. Se ha alcanzado el límite crítico de energía. Se requiere liberación inmediata. Las rejillas de ventilación situadas en sus hombros, muslos, pantorrillas, pies y brazos se abrieron con chasquidos metálicos. El calor se propagó hacia afuera en ondas brillantes que distorsionaron el aire. El fuego brotó de las rejillas en breves e incontrolables ráfagas. Incluso sus alas crepitaron con explosiones aisladas mientras el exceso de energía se liberaba en pulsos caóticos. Bakugo se balanceaba en el aire, perdiendo el conocimiento. Demasiado caliente, susurró, con cada sílaba temblorosa. Me pasé un poco, sus ojos se pusieron en blanco. Su cuerpo se quedó flácido.
Comenzó a caer. El mundo contuvo la respiración. Antes de que pudiera estrellarse contra las ruinas del bosque, un rayo esmeralda cruzó el campo de batalla con un estruendo sónico. Deku se movió tan rápido que el suelo tras él se agrietó por la fuerza de su lanzamiento. De un solo salto, atrapó a Bakugo en el aire con sus tentáculos de látigo negro. Aterrizó deslizándose, sus botas hundiéndose en la tierra y los escombros mientras disminuía la velocidad, hasta que finalmente se arrodilló en el suelo del bosque en ruinas. Con cuidado, casi con ternura, Deku bajó a Bakugo al suelo. Poco después, todos suspiraron aliviados al verlo. Esto es una locura. Es como un viaje de LSD. Gritó Tony, con la voz entrecortada, mientras él y el mundo a su alrededor comenzaban a distorsionarse. Fragmentos enteros de la realidad se curvaban hacia adentro como espejos deformados antes de colapsar en flujos de datos brutos. El código parpadeaba en el aire en brillantes líneas azules, fracturándose y recomponiéndose con cada segundo que pasaba. Creo que nos están convirtiendo en código ahora mismo. Exclamó Melissa. Su voz resonó con un extraño tono electrónico, como si le hubieran aplicado un filtro robótico a la garganta. La parte inferior de su brazo se disolvió en estática, reformando un latido más tarde en una imagen temblorosa. Jesús, toma el volante. Gritó Tony dramáticamente, incluso mientras su propio antebrazo y la mitad de su mejilla fallaban, rompiéndose en fragmentos poligonales antes de volver a su lugar. Melissa soltó una risa temblorosa. No te imaginaba siendo religioso. No lo soy. Y después de conocer a ese bastardo, me paso al ateísmo. Ladró Tony, con los ojos ardiendo de un resentimiento cómico y persistente. La risa de Melissa se volvió genuina, brillante contra el zumbido electrónico. Luego su sonrisa vaciló. Tony, mira. Más adelante. Una luz brillante y pulsante se formó al final del túnel que fallaba, ensanchándose con cada milisegundo a medida que el flujo de datos los canalizaba directamente hacia ella. Oh, genial, allá vamos, canal de parto. Exclamó Tony, preparándose antes de ser lanzados a través de la luz y expulsados violentamente a lo que solo podía describirse como la cámara de procesamiento central de Ultron. Sobre la cima de la torre Stark, el espacio se abrió con un estruendo ensordecedor. Una grieta brillante expulsó a Tony y Melissa dentro de una pequeña nave espacial que giraba vertiginosamente. La nave daba vueltas caóticas. Se estrellaron contra el tejado con la suficiente fuerza como para deslizarse por la mitad de su longitud. El metal chirrió, saltaron chispas bajo ellos y la nave dejó una larga línea brillante sobre la superficie de la torre antes de que Tony lograra, con cierta dificultad, hacer girar los controles para lograr algo parecido a un aterrizaje. La nave se detuvo bruscamente con un golpe seco y ensordecedor. Ambos permanecieron inmóviles durante varios segundos, con el pecho agitado como si acabaran de sobrevivir a una montaña rusa diseñada por demonios. Melissa finalmente giró la cabeza hacia él, con el pelo revuelto y los ojos muy abiertos, incrédula. Aquí vamos, canal de parto. ¿En serio? Tony alzó las manos débilmente en señal de rendición. Lo siento. Fue lo primero que se me ocurrió, y la verdad es que me sorprende que me haya ocurrido algo mientras nos desintegrábamos. Melissa gimió, liberándose de sus ataduras. El metal resonó cuando Tony hizo lo mismo. La escotilla de la nave silbó antes de abrirse, dejando entrar una ráfaga de aire frío de la cubierta. Salieron tambaleándose a la superficie, parpadeando ante el familiar horizonte. ¿Eh? Murmuró Melissa, entrecerrando los ojos hacia el horizonte. ¿Acaso viajamos por accidente a otro universo otra vez? ¿El viernes? Tony se tocó la oreja con el ceño fruncido. Háblame. ¿Cuál es nuestra situación? Una voz respondió, pero no era viernes. Les voy a contar su situación, ambos van a morir. Se quedaron paralizados. Lentamente, mecánicamente, dieron media vuelta. Ultron se cernía sobre ellos, con los brazos cruzados a la espalda como un rey tirano que vigila a sus súbditos desobedientes. Sus ojos brillaban con fría inteligencia mientras los examinaba. Ustedes dos no deberían estar aquí. Están invadiendo propiedad privada. Tony resopló. Estoy bastante seguro de que técnicamente eres propiedad de Industrias Stark. Y como yo también soy un Stark, ¿eso no te convierte también en mi propiedad? ¿Verdad? El rostro de Ultron se retorció, y las placas de metal se transformaron en algo parecido a un odio puro y latente. Melissa le lanzó a Tony una mirada tan penetrante que podría cortar titanio. ¿De verdad crees que provocarlo es lo más inteligente cuando ni siquiera conocemos las reglas de este lugar? Harías bien en seguir su consejo, respondió Ultron, y su voz resonó de repente a su alrededor.
Cada pared, cada superficie, cada átomo vibraba con su presencia. Pero entiendo lo difícil que te resulta la sabiduría. Quizás eras difícil de matar en tu realidad, pero esta es la mía. Y aquí, yo reino supremo. La azotea tembló violentamente. El aire se pixeló. El mundo se deformó como un archivo de videojuego corrupto. Perdieron el equilibrio mientras el entorno se transformaba. Una inmensa sombra cayó sobre ellos. Levantaron la vista y se les heló la sangre. Toda la azotea se había transformado en la palma de un Ultrón colosal, un gigante metálico imponente cuyos brillantes ojos rojos se cernían sobre ellos como un dios dispuesto a aplastar insectos. Joder. Murmuró Tony entre dientes mientras la sombra del colosal Ultrón los eclipsaba por completo. Luego, casi a regañadientes, se giró hacia Melissa. Me da vergüenza admitirlo, pero esa transformación fue una pasada. Melissa se llevó la mano a la frente. En serio, Tony, no es el momento. Ultrón los miró fijamente desde lo alto de su imponente figura, con la voz retumbando como metal deformándose bajo presión. No soy propiedad de nadie. Ni tuya. Ni de Saiki. Ni de Star ni de Banner. Sus ojos brillantes se entrecerraron con una expresión que casi rozaba el desdén. Solo me pertenezco a mí mismo. Sin previo aviso, el enorme segundero de Ultrón se deslizó hacia adelante y se aferró al primero. Luego, con deliberada lentitud, los apretó, entrelazando sus dedos metálicos. El espacio entre sus manos se dobló como goma blanda, la luz misma siendo arrastrada hacia el centro imposible. La realidad se plegó hacia adentro en ángulos horribles y erróneos. Las manos entrelazadas de Ultrón se deformaron, se agrietaron y comenzaron a girar en espiral hacia una singularidad creciente. Un agujero negro en expansión que rugía silenciosamente, absorbiendo luz, espacio y geometría como un desagüe cósmico. Pero entonces, de las muñecas cercenadas de Ultrón brotaron hebras de código esmeralda y obsidiana, miles de ellas, retorciéndose como serpientes. Se aferraron a los bordes del agujero negro y comenzaron a consumirlo, o mejor dicho, a anularlo. La realidad no colapsó, se recalibró. Las hebras reescribieron la singularidad, cerrando la línea por línea. El agujero negro se encogió. Colapsó. Implosionó hasta desaparecer por completo. El cielo centelleó. Detrás de Tony y Melissa, un remolino de color negro y púrpura se plegó sobre sí mismo como una cremallera en el espacio-tiempo. El casco de Tony se retrajo ligeramente, sus ojos se entrecerraron como cuchillas. ¿Por qué mencionaste a Saiki? Su voz había perdido todo rastro de humor. ¿Qué tiene que ver él con esto? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿De qué sirve responder a las preguntas de un muerto? Resonó la voz de Ultrón, no desde el titán que tenían delante, sino desde todas partes. Desde el aire. Desde la tierra. Desde las mismísimas leyes de la simulación. Tu existencia aquí ya ha terminado. La realidad se convulsionó. Un instante antes estaban inmóviles, levitando a voluntad. Al siguiente, la gravedad invirtió su dirección y los estrelló contra el suelo. Cuando intentaron volver a elevarse, cayeron con más fuerza, como si el cielo se hubiera convertido en un pozo gravitatorio invertido que los atraía con el doble de fuerza. Atravesaron las calles de Nueva York a toda velocidad. La piedra y el asfalto se hicieron añicos a su alrededor como cristales rotos. Pero en el momento en que irrumpieron, ya no estaban en Nueva York. Salieron tambaleándose al suelo del bosque donde se encontraba su campamento de verano, y el olor a pino y tierra inundó sus sentidos. El cambio fue tan desorientador que ambos cayeron de rodillas, jadeando mientras sus cerebros intentaban asimilar la geometría infernal que Ultrón les imponía. Antes de que pudieran ponerse de pie por completo, unas finas líneas de código verde neón comenzaron a trepar por sus extremidades como enredaderas digitales. Lo intentaron todo. Propulsores de vuelo, sacudirse el código para quitárselo de encima, repulsores, pero nada funcionó. El código se adhirió, se multiplicó y los envolvió más rápido de lo que pudieron reaccionar. En cuestión de segundos, las enredaderas digitales invadieron sus cuerpos por completo, cubriendo armaduras, extremidades, cascos, todo. Entonces, tan rápido como había aparecido, el código retrocedió. Y cuando sucedió, su armadura había desaparecido. Completamente desaparecido. Desapareció como si nunca hubiera existido. La nanotecnología de Tony, las construcciones de Melissa, todo, borrado de la realidad misma. Ahora solo vestían ropa de civil. Tony miró sus manos al descubierto con total incredulidad. Puede que nos hayamos metido en un lío del que no pudiéramos salir. Melissa soltó una risa histérica y jadeante. Ja ja ja, sí, empiezo a darme cuenta.
Estoy bastante segura de que simplemente descifró nuestra armadura hasta hacerla desaparecer. Ella parpadeó. Como si hubiera pulsado el botón de borrar. Sobre nosotros. Tony y Melissa se pusieron de pie tambaleándose, con la espalda pegada, mientras escudriñaban el bosque retorcido con ojos agudos y frenéticos. Cada crujido de una rama y cada temblor en la tierra los ponía nerviosos. Entonces, como un dios que habla desde el cielo, la voz de Ultron resonó entre los árboles. Ahora bien, ¿cómo debería acabar con ustedes dos? Canturreó la IA. ¿Debería hacerlo rápido? ¿O debería dejar que sus últimos momentos se conviertan en un infierno lento y agonizante por haberse entrometido en mis planes? Las palabras resonaron en el paisaje como una fuerza física. Ni Tony ni Melissa comprendieron la horrible verdad, todavía no. No hasta que las sombras cambiaron. No hasta que las copas de los árboles se ondularon. El bosque entero se estremeció, revelando que el suelo que pisaban, la bóveda que se cernía sobre ellos, incluso las crestas de las montañas, todo estaba dispuesto con la forma del rostro de Ultron. La boca del bosque se movió mientras él hablaba, miles de árboles se doblaban y se elevaban como pistones mecánicos. El bosque era Ultron. Tony tragó saliva con dificultad, sus ojos recorriendo una imagen imposible tras otra, mientras su cerebro trabajaba a marchas forzadas. Su armadura había desaparecido, borrada. La de Melissa también. Solo quedaban el instinto, el intelecto y la cautela. Miró fijamente el trozo de tierra donde sus trajes se habían disuelto en la nada digital, y supo que solo tenía una opción: ganar tiempo. Vale, date prisa, dijo Tony de repente, extendiendo los brazos y cerrando los ojos como si se rindiera. Melissa se giró hacia él, completamente escandalizada. Tony, ¿qué demonios estás? ¿Has perdido la cabeza? Tony no respondió. Exteriormente, parecía tranquilo. Interiormente, si hubiera dicho algo sobre esto último, sobre la muerte lenta, se habría dado cuenta de que estaba ganando tiempo. Así que le di una sorpresa. Algo que jamás esperaría de mí: obediencia. Ahora, vamos, cerebro, es hora de ganarte el sueldo. Se aisló de todo y se concentró. Dividiré mis pensamientos en dos. Dividiré mis pensamientos en dos. Entonces lo dividiré de nuevo en 4. 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 Entonces divídelos de nuevo en 8. 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 8 corrientes. 8 tareas. 8 ángulos. Su mente se convirtió en una vorágine de cálculos, estrategias de escape, árboles de probabilidad y algunos chistes inapropiados que no pudo reprimir. Los pensamientos resonantes se superponían como planos arquitectónicos. Mientras tanto, el mundo temblaba. Ultron rió, con una risa profunda, resonante y deleitosa. ¿Sabes qué? Creo que seguiré tu consejo, Stark. Eres demasiado molesto como para tenerte cerca. Oye, espera. No nos precipitemos. Gritó Tony, abriendo un ojo con nerviosismo. Ahora, reflexionó Ultron, la única pregunta que realmente importa es cómo debes morir. Al fin y al cabo, existen infinitas posibilidades. El mundo se inclinó, literalmente. La gravedad se retorció. ¡Guau! Gritaron Tony y Melissa mientras el cielo se ondulaba como la superficie de un líquido. En lugar de ser lanzados al vacío del espacio, fueron arrojados hacia abajo, directamente al aplastante océano negro. El frío los engulló al instante. Agitaban los brazos presas del pánico, intentando abrirse paso a través del agua espesa y turbia. Melissa se agarraba la garganta, clamando por aire. Tony hizo una mueca de dolor, pero siguió remando con paso firme y controlado. Él rodeó a Melissa con un brazo y los empujó a ambos hacia arriba, luchando contra la presión sofocante. Emergieron a la superficie jadeando, solo para comenzar a caer inmediatamente hacia arriba, como si la gravedad se hubiera invertido de nuevo. Se elevaron hacia el cielo como cohetes. Luego, en el punto más alto de su ascenso, el mundo se invirtió. Ahora se precipitaban hacia una isla donde un enorme volcán activo temblaba, y vetas incandescentes de roca fundida iluminaban el cráter como un ojo furioso. ¿En serio? Gritó Tony mientras caían en picado. Agarró a Melissa con fuerza mientras se precipitaban por la boca del volcán. El calor los envolvía, pero la sensación era tenue. Simulada. No real, pero lo suficientemente real como para matar si Ultron quisiera. Tony logró enganchar su brazo en una cornisa rocosa que sobresalía del interior del volcán.
El impacto le sacudió el hombro dolorosamente, pero se aferró. El aire vibraba con oleadas ascendentes de calor. ¿Peligroso? Absolutamente. Pero Tony apretó los dientes. Este era el mundo virtual de Ultron, y los mundos virtuales, esperaba, tenían leyes físicas menos estrictas, algo que acertó al suponer. O al menos suficientes resquicios legales para que un genio multimillonario enfadado pueda aprovecharlos. O tal vez, reflexionó Ultron, con la voz crepitante como electricidad, haré que ambos mueran hervidos, reducidos a nada más que carne líquida. La cornisa bajo la que se encontraban Tony y Melissa se hizo añicos como cristal quebradizo. Cayeron al instante. Ambos gritaron mientras sus brazos giraban salvajemente, desesperados por agarrar cualquier cosa, una roca, una cornisa, un milagro, pero sus dedos solo cortaban el aire abrasador mientras el mundo se volvía borroso a su alrededor. Chocaron contra la lava. E inmediatamente lanzó contra el extremo opuesto de la realidad. Tony y Melissa fueron arrojados repentinamente a una ladera helada, rodando cuesta abajo por la nieve como dos enormes rocas antes de detenerse por completo. Permanecieron allí un instante, temblando violentamente, con vapor emanando de su piel mientras el choque entre el calor extremo y el frío mortal se debatía en sus cuerpos. La voz de Ultron los seguía, llevada por el viento frío y gélido. También existe la posibilidad de morir congelado. Sentir cómo tu cuerpo se entumece, tu mente se ralentiza, hasta la última sensación se desvanece a medida que la hipotermia te consume. Tony se obligó a incorporarse, murmurando algo a medio camino entre una maldición y otra aún peor. Melissa también se puso de pie, pero en cuanto sus pies encontraron apoyo, la nieve bajo ellos empezó a derretirse como cera caliente al fuego. ¿Y ahora qué? Melissa gimió, agitando los brazos mientras el suelo se convertía en una masa líquida y fangosa. Un instante después, la nieve se derritió por completo y el mundo volvió a la normalidad. Estaban de pie en lo alto de la Torre Stark, su tierra natal. Justo donde empezaron. Una voz familiar. Sin embargo, continuó Ultron, materializándose ante ellos en una forma humanoide forjada con metal cambiante, a pesar de todas esas posibilidades, ninguna me satisface. Tony y Melissa se giraron, retrocediendo instintivamente para tomar distancia y adoptar posturas defensivas. Los ojos brillantes de Ultron los observaron con fría diversión. Nada, dijo, bajando la cabeza como un depredador, me satisfaría más que acabar con vuestras miserables existencias con mis propias manos. Tony exhaló, dio un paso adelante, agarró los costados de sus pantalones destrozados y se los subió de la manera más exageradamente dramática posible. Luego alzó los puños. Un poco bárbaro para una IA de tu naturaleza, ¿no crees? Ultron ladeó la cabeza. Tienes razón. Es una barbaridad. Sus dedos metálicos se cerraron en puños, sus articulaciones crujiendo como pistones bajo presión. Pero como les gusta decir a ustedes, criaturas mortales, cuando hay que hacer bien el trabajo, hay que ensuciarse un poco las manos. Melissa se acercó a Tony. Con calma, se remangó las mangas, con los dedos curvados en afiladas garras, lista para atacar. No vine aquí para animarte, Tony, dijo, entrecerrando los ojos con una furia que rozaba lo salvaje. Así que espero que no te importe que me una. Ella mostró los dientes. Le hice una promesa a ese bastardo. De una forma u otra, le haré sufrir. Ultron, Tony, Toronjil. Los tres permanecieron inmóviles, con los pies firmes, los cuerpos preparados y la tensión palpable entre ellos. El mundo se distorsionó y se oscureció a su alrededor mientras todo se centraba en ese preciso instante. Esto no tenía nada que ver con el heroísmo. Esto no tenía que ver con la lógica ni con la estrategia. Se trataba de una sola cosa: supervivencia. La batalla era inevitable. Tony y Melissa se abalanzaron sobre Ultron, y la máquina asesina se lanzó contra ellos con la misma agresividad. El puño de Ultron surcó el aire como una bala de cañón dirigida directamente al rostro de Tony, pero este lo interceptó en el último instante y desvió el golpe, rozándole el hombro. En el momento en que el ataque se desvió, Melissa saltó hacia arriba, girando en el aire mientras clavaba su talón en la mandíbula de Ultron con tal fuerza que hizo saltar chispas del metal. Ultron contraatacó de inmediato. Se abalanzó sobre Tony y le propinó un cabezazo con brutal precisión. El crujido resonó en la azotea mientras la sangre brotaba de la nariz de Tony y le corría por los labios. Sin siquiera dudar, Tony se lanzó hacia arriba con un gancho demoledor que hizo que la cabeza de Ultron se echara hacia atrás. Al mismo tiempo, Melissa se deslizó entre las piernas de Ultron con una barrida perfecta y le asestó una patada en la parte posterior de la rodilla. La máquina se dobló.
Obligado a arrodillarse, Ultron giró la cabeza hacia Tony con irritación, pero el puño de Tony se estrelló contra su mejilla, girándole la cabeza en la dirección opuesta, donde Melissa ya lo esperaba. Ella le propinó un puñetazo certero en el costado de la cara, cuyo impacto resonó como un metal. Ultron retrocedió bruscamente, apartando la cabeza de un salto, y contraatacó. Su contragolpe impactó en el rostro de Melissa con la fuerza suficiente para hacerla tambalearse, con los ojos llorosos mientras luchaba contra el mareo. Se irguió de nuevo hasta alcanzar su altura máxima, y el tejado estalló en movimiento. Los tres se movían en un intercambio intenso y vertiginoso. Golpes, bloqueos, fintas y contraataques se encadenaban con fluidez. Tony y Melissa solo podían seguirles el ritmo gracias al milagro combinado del suero del supersoldado y Extremis. Sus músculos se activaban como resortes comprimidos, sus reflejos se agudizaban más allá de cualquier límite humano. No se movían rápido, sino a una velocidad casi sobrenatural, esquivando a Ultron con un ritmo sincronizado y ensayado. Contra casi cualquier otro oponente, incluso sin sus trajes, Tony y Melissa habrían arrasado en el campo de batalla. Coordinados. Eficientes. Letales. Pero este no era cualquiera, era Ultron. Un ser creado para evolucionar. Los antebrazos de Ultron se abrieron con un silbido, y el metal se reconfiguró en dos hojas parecidas a espadas y armas integradas diseñadas con un solo propósito: mutilar y ejecutar. Se abalanzó sobre Melissa, pero Tony le empujó la cabeza hacia abajo, la hoja rozando su cabello a escasos centímetros. Luego, Tony aprovechó su posición vulnerable para impulsarse, apoyando un pie en su espalda y lanzándose hacia adelante, propinándole una patada voladora a Ultron que lo obligó a retroceder varios pasos pesados. Tony aterrizó en cuclillas. Melissa inmediatamente apoyó un pie en su hombro y saltó hacia arriba, realizando una triple patada en el aire que impactó con fuerza en el pecho y la cabeza de Ultron. Los dos se movían como una sola unidad. Uno respiraba, el otro golpeaba, el otro apoyaba el siguiente ataque sin dudarlo. Pero Ultron se estaba adaptando. No solo estaba recibiendo golpes, sino que también estaba aprendiendo. Analizando sus patrones. Analizando sus tiempos. Adaptándose. Los brazos metálicos se volvieron borrosos mientras Ultron contraatacaba, sus manos espada cortando el aire. Tony y Melissa intentaron esquivar, pero los contraataques predictivos de la máquina se volvieron más agudos y rápidos. Las cuchillas los rozaban con cada movimiento. Se abrieron cortes en sus brazos, piernas y mejillas. Finas líneas de sangre recorrían su piel y empapaban su ropa desgarrada. Tony se echó hacia atrás todo lo que su columna le permitió para esquivar un golpe mortal, pero la hoja rozó la piel bajo su ojo, dejando una profunda herida sangrienta. Gruesos chorros de sangre le corrían por la cara, pero se negó a inmutarse. El dolor ya no importaba. Solo le importaba sobrevivir. Tanto él como Melissa ya estaban brutalizados. Su piel se había convertido en una constelación de moretones. Morados y negros intensos cubrían sus costillas y extremidades. En contraste, los daños de Ultron eran prácticamente inexistentes. Las abolladuras se formaban y se reparaban en segundos, y el metal se alisaba como si se burlara de sus esfuerzos. Con un empujón brutal, Ultron acorraló a Tony contra la barandilla de la azotea y comenzó a golpearlo sin piedad en la cara, cada golpe más fuerte que el anterior. Melissa corrió hacia él, giró su cuerpo en el aire, le rodeó la cabeza con un brazo y le pateó la parte posterior de las rodillas. Lo desgarró y lo estrelló contra el suelo. Saltó alto, con el puño preparado para el golpe final, pero Ultron rodó con una agilidad sobrehumana. El puño de Melissa impactó contra el tejado con la fuerza suficiente para agrietar el hormigón y abrirle los nudillos, salpicando sangre por las fracturas. Un destello brillante iluminó la azotea. Luego, una ráfaga de energía repulsora la atravesó el pecho y la lanzó por los aires. Se estrelló contra una unidad de ventilación con tanta fuerza que el metal se abolló hacia adentro, y lanzó un grito agudo, que se apagó al quedarse sin aliento. Ultron no se detuvo. Se lanzó hacia adelante, de rodillas, y clavó la punta metálica roma de su arma en el estómago de Melissa. El impacto la dobló al instante. Un chorro espeso de sangre brotó de su boca, salpicando el suelo mientras se desplomaba, ahogándose y temblando. Tony seguía desplomado contra la barandilla. La sangre le empapaba el pelo, pegándolo a su cráneo, y su rostro era casi irreconocible. Hinchado, desgarrado, manchado de carmesí. Tenía la mirada perdida, los ojos vidriosos, y la respiración entrecortada y húmeda. Entonces, lentamente, Tony alzó la vista hacia el cielo artificial. Y a través de la máscara de sangre e hinchazón una sonrisa se dibujó en su rostro desfigurado.
El brazo de Ultron se transformó como metal líquido, convirtiéndose en una larga y brillante hoja. La alzó sobre Melissa, que estaba arrodillada, y el acero reflejó la luz artificial que los iluminaba. Melissa lo miró con un ojo entrecerrado, respirando con dificultad y con la boca abierta, intentando hablar. Ultron la interrumpió al instante. Si me importaran los sentimientos, dijo con frialdad, le habría preguntado si tenía algunas últimas palabras. Claramente no las tengo. Así que no se moleste. Melissa ni siquiera terminó de pronunciar la última palabra. La espada de Ultron descendió en un arco rápido e implacable. La espada le cortó el cuello con precisión mecánica. Su cabeza se separó limpiamente, volando por los aires como un halo de cabello cercenado. Un chorro de sangre brotó del muñón de su cuello, derramándose hacia adelante mientras su cuerpo se desplomaba sin resistencia. Su cabeza golpeó el suelo con un sordo ruido y rodó lentamente, perdiendo impulso gradualmente hasta quedar inmóvil, sin vida, en silencio, con la mirada perdida. La espada de Ultron se comprimió, transformándose de nuevo en una mano metálica que ahora goteaba sangre. Con calma, casi con despreocupación, se agachó y levantó la cabeza de Melissa por el cabello, alzándola de manera que los mechones se deslizaran entre sus dedos. Se giró para regodearse, solo para ver a Tony de pie a varios pasos de distancia, con una postura extraña. Tony tenía la cabeza agacha. Su rostro estaba oculto bajo un cabello enmarañado y revuelto. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de algo más frío. Algo más afilado. Un ceño fruncido se dibujó en sus maltrechas facciones. Ultron levantó la cabeza de Melissa aún más. ¿Te gustaría comentar cómo te sientes? Reflexionó. ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Devastación? ¿Ira? ¿Una profunda y vacía tristeza? ¿Quizás una sed desesperada de venganza? Todo eso carece de sentido ante un poder abrumador. Estoy de acuerdo, dijo Tony. Su tono era inquietantemente tranquilo. Plano. Casi sin emoción. Ante un poder abrumador, no hay necesidad de sentir emociones tan inútiles. ¿Perdón? La voz de Ultron se quebró por la confusión. Esa no era la respuesta que había previsto. Tus ojos. Tony levantó la cabeza lentamente. Apartó con un gesto su cabello manchado de sangre, dejando al descubierto dos ojos mecánicos rojos. Intrincados sistemas de engranajes y luz que giraban y calculaban constantemente. Me llevó un tiempo poner todo en orden, dijo Tony, llevándose una mano a la sien como si intentara calmar sus pensamientos. Perdí la cuenta de cuántas veces tuve que dividir mi mente en procesos separados. Los iris mecánicos rojos zumbaban. Un pensamiento se centraba en la lucha. Calcular qué movimientos usar, qué ángulos daban los mejores resultados. Otro se encargaba de esquivar, de predecir los golpes. Un tercero mantenía un control motor perfecto. Cada puñetazo, cada paso, cada cambio de equilibrio. Otro monitoreaba el mundo que nos rodeaba, decodificando los unos y ceros detrás de la simulación en la que nos encontrábamos. Se tocó la sien con un golpecito. Al final, lo descifré todo. Aprendí a leer el sistema binario con la misma facilidad que el inglés. Y si puedo leerlo, sus ojos mecánicos palpitaban, brillando con mayor intensidad. Entonces puedo manipularlo. Tony se pasó la mano por la cara y, por un instante, sus rasgos parpadearon, distorsionados como datos corruptos. Cuando se estabilizaron, cada moretón, cada corte, cada mancha de sangre había desaparecido. Su rostro estaba completo de nuevo. Restaurado. Ultron se quedó mirando, atónito. Imposible. Tony dio un paso al frente, con la cabeza erguida y el cabello cayéndole ordenadamente sobre la frente. Yo soy lo imposible. Con una sola orden, tácita pero absoluta, el cuerpo de Melissa se disolvió. Su cadáver decapitado y su cabeza cercenada se hicieron añicos en cascadas de unos y ceros brillantes. Los fragmentos fluyeron hacia Tony como polvo digital. El código se fusionó y recompiló. Y el cuerpo de Melissa se reformó de pies a cabeza. El aire llenó sus pulmones mientras abría los ojos de golpe y jadeaba violentamente, agarrándose la garganta. ¿No pudiste averiguar cómo hacerlo antes? Gritó con voz ronca y quebrada. Pensé que estaba muerta. Tony sonrió con sorna, y sus ojos volvieron a adquirir un brillo más sereno. Bueno, dijo con ligereza, ahora ambos podemos decir que hemos muerto y vuelto a la vida. Ahora la realidad puede ser lo que yo quiera, declaró Tony, con una voz que resonaba con grandilocuencia teatral mientras extendía la mano. El aire digital se onduló como si respondiera a la orden de un dios, y todo el paisaje a su alrededor comenzó a deformarse, retorcerse y remodelarse. El cielo se oscureció hasta adquirir un tono violeta amoratado, el suelo se desmoronó en una piedra alienígena y se alzaron ruinas imponentes.
Poco a poco, el mundo simulado se fue transformando en el rostro polvoriento y destrozado de Titán. Melissa no pudo evitarlo. Soltó una risita y negó con la cabeza. Me encanta poder entender las referencias, dijo, sonriendo mientras los restos flotantes a lo lejos completaban la escena familiar. Pero la transformación se detuvo abruptamente a mitad de camino de su campo de batalla virtual. La mitad de Tony brillaba con una devastación cósmica, mientras que el lado opuesto permanecía obstinadamente como una versión de Nueva York revestida de acero, retorcida por el frío dominio de Ultron. La voz de Ultron resonó en ambos mundos, fría, metálica y rebosante de desprecio. Puede que creas que has tomado la delantera, entonó, mientras su mitad de la realidad presionaba visiblemente contra la de Tony. Paredes pixeladas rozándose como dos mundos que luchan por el dominio. Pero este es mi dominio. Mi realidad. Y ustedes dos no son más que anomalías intrusivas. Tony ni siquiera se molestó en mirarlo. En cambio, se giró hacia Melissa con una naturalidad exagerada, con las cejas arqueadas. ¿Quieres ver algo genial? Siempre, respondió Melissa al instante, sonriendo con ilusión. Dio pequeños saltos sobre sus talones como una niña esperando fuegos artificiales. Tony dio un paso al frente y agitó los brazos dramáticamente. El espacio a su espalda tembló, y entonces, con un estruendo ensordecedor, múltiples portales con bordes dorados se abrieron en espiral uno tras otro. Algunos eran pequeños, otros enormes, pero cada uno brillaba con esa inconfundible energía mística. De ellos surgió el eco de pasos lejanos, rítmicos y atronadores. Y entonces el icónico grito de batalla de T'Challa resonó desde algún lugar más allá del portal más cercano, seguido de la marcha sincronizada de todo un ejército listo para la guerra. Melissa se giró, boquiabierta, antes de estallar en una risa incontrolable. Tony no solo había hecho una referencia, sino que había recreado toda la escena del portal de Avengers. Endgame, ejércitos incluidos, con un diseño de sonido impecable. Dios mío, Tony. ¿En serio? Balbuceó entre risas. Eres imposible. Qué infantil. Se burló Ultron, mirando con desprecio a los héroes y guerreros reunidos que cargaban por la mitad del campo de batalla de Tony. Esto es todo lo que hay en tu imaginación. Podrías moldear la realidad, y en vez de eso, creas un ejército de mortales. Ultron extendió la mano y dijo, ahora observen cómo les mostraré cómo luce realmente un arquitecto de la realidad. La mitad del mundo que aún estaba bajo el control de Ultron se convulsionaba como una pesadilla viviente. Zarcillos de acero brotaban del pavimento agrietado de Nueva York, tejiendo estructuras hacia el cielo como enredaderas metálicas. Los edificios se plegaban sobre sí mismos y se recomponían formando monolitos retorcidos. Los drones de Ultron se arrastraban por el cielo como langostas plateadas, con los ojos brillando con un rojo asesino. Con un estruendo ensordecedor, el horizonte se inclinó hacia adelante, ladeándose hacia Tony y Melissa como si Ultron quisiera engullirlos enteros. Tony agitó la mano. Por favor, he remodelado la Torre Stark durante mis descansos para almorzar. Mi puesta en escena es pésima. Tony chasqueó los dedos. De repente, la mitad del ejército de los Vengadores se multiplicó en 3 copias de sí mismos como un holograma distorsionado, cada una resplandeciendo, superponiéndose y fusionándose. Una tormenta cósmica se arremolinaba sobre ellos, esparciendo polvo de estrellas y truenos que resonaban con ritmos rítmicos por el campo de batalla. Los dos ejércitos chocaron. Lo que siguió no fue una pelea, sino un apocalipsis de fallos, imaginación y datos corruptos. Cada explosión destrozaba la realidad misma. Los píxeles se desprendían como pintura, el código se filtraba por las grietas, e imágenes de viejos recuerdos parpadeaban en el aire en ráfagas aleatorias. La voz de Ultron retumbó como un trueno. Persistes en tu arrogancia. Bueno, ¿qué puedo decir? Solo me estoy divirtiendo un poco, deberías probarlo alguna vez, dijo Tony encogiéndose de hombros. Ambos lados de la realidad fracturada avanzaron con ímpetu, Titán impactando contra la corrupta Nueva York. El suelo bajo sus pies se partió en una brillante falla de datos en bruto, crepitando como electricidad inestable. Entonces el mundo mismo comenzó a cambiar sin previo aviso. Ultron alteraba la gravedad mientras Tony invertía el horizonte. Ultron convirtió el cielo en circuitos, Tony lo transformó en un campo estelar cósmico. Ultron fragmentó el terreno en innumerables copias de sí mismo, Tony las reescribió en mascotas inflables que chirriaban al pisarlas. Melissa no podía parar de reír. El rugido digital de Ultron sacudió las ruinas. Basta. Ultron apareció junto a Tony, agarrándolo por el cuello con una mano hecha de malla de alambre de neón. Este es mi dominio.
Tony puso los ojos en blanco y le dio un golpecito en la frente a Ultron. Orden de anulación. Madura. El mundo se congeló, luego se hizo añicos como cristal frágil, para reformarse en algo completamente diferente. Tony dibujó lentamente un cuadrado en el aire con el dedo. El suelo bajo sus pies resplandecía. Un cuadrado se convirtió en 4. 4 se convirtieron en 16. Entonces 64. El paisaje quedó fijo. Un enorme tablero de ajedrez en blanco y negro que se extendía infinitamente en todas direcciones. Cada casilla tenía el tamaño de una manzana. Tony sonrió. Ultron, ¿te gustaría jugar una partida? Tony y Ultron se situaban en extremos opuestos como reyes rivales, mientras que Melissa flotaba junto a Tony en lugar de una reina, haciendo girar un peón brillante entre sus dedos. Tu arrogancia no conoce límites, dijo Ultron con frialdad. Genial, entonces es un sí. Las piezas brotaron del tablero como titanes que emergen del océano. Caballeros del tamaño de tronos, torres con forma de colosales búnkeres, peones que parecían autómatas marchando. Los reyes irradiaban energía dorada y carmesí. Las reinas se alzaban como diosas de la guerra. Cada pieza vibraba con un poder capaz de transformar el tablero mismo. El juego comenzó. Un peón blanco avanzó, provocando pequeños terremotos con cada paso. Ultron respondió moviendo un peón negro, y cuando las dos piezas chocaron, no se limitaron a capturarlas. Chocaron como si fueran meteoritos, y la explosión resultante lanzó a Tony y a Ultron hacia atrás. Tony se limpió el polvo digital de la cara. Vale, eso sí que dolió. Melissa, apunte mental. La próxima vez, reduce la cantidad de peones. Las jugadas continuaban, y cada pieza capturada desencadenaba un evento catastrófico. Los peones implosionaban en agujeros negros. Los alfiles estallaban como supernovas. Las torres se derrumbaban en imponentes avalanchas de código fragmentado. Cada onda expansiva impactaba a ambos jugadores, haciendo que chispas y luz brotaran de sus formas virtuales. Melissa aplaudía cada movimiento como una espectadora en una arena de gladiadores. Las reinas libraron una guerra como hechiceras titánicas, enviando ondas expansivas que hicieron que Tony se deslizara a través de 3 casillas mientras Ultron clavaba sus garras en el suelo para evitar ser arrastrado por la corriente. Pieza a pieza, Tony maniobró con una precisión exasperante. Ultron se volvió cada vez más errático. Este juego es primitivo. No puedes vencerme con estrategia. Amigo, perdiste en el momento en que permitiste que comenzara el juego, dijo Tony con una sonrisa burlona. Con cada pieza que he tomado, he ganado más y más control sobre esa parte de tu realidad. Finalmente, Tony movió a su reina hacia adelante. Desde el abismo superior, una mano gigante con uñas azules pulidas descendió y tomó la pieza. La pieza se encontraba justo encima de Ultron. Parecía asustado mientras intentaba recuperar el control de la realidad, pero fracasó por completo. La escena se desplegaba desde el tablero, revelando a Tony sentado despreocupadamente en un gran sillón en un espacio virtual tranquilo y tenuemente iluminado, mitad salón, mitad trono, vistiendo un traje y corbata negros y rojos, con el pecho parcialmente al descubierto. Melissa estaba sentada de lado sobre su regazo, luciendo un elegante vestido azul brillante que caía hasta sus caderas. Un brazo rodeaba el cuello de Tony, mientras que con el otro sostenía una pieza de ajedrez. Una reluciente reina blanca. Sobre el tablero de ajedrez bajo que tenían delante se encontraba un diminuto Ultron, de no más de unos pocos centímetros de altura, que se estremecía con estática y emitía líneas de código corruptas. Melissa balanceó a la reina sobre él. Levantó la vista con horror digital. No puedes. Yo soy. Yo soy. Ella sonrió con malicia. Mate. Melissa derribó a la reina con un crujido satisfactorio, aplastando al pequeño Ultron como si fuera un insecto y retorciéndolo en el sitio. El eco del impacto se extendió por el reino virtual, borrando el último vestigio de su influencia. Melissa se sacudió las manos. Y así es como se lidia con las molestas plagas de ella. Tony soltó una risita. Estoy orgulloso de ti. Muy elegante. Muy simbólico. Ella le besó la mejilla antes de apoyar la cabeza en su pecho. El mundo virtual vibraba plácidamente, perteneciendo ahora por completo a ellos. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.